Se confirma esa vuelta de las dudas al mercado europeo en el cierre de la sesión. El IBEX pierde los 8.100 puntos, recorta el 0,5%, abajo el Eurostock un 0,3%, el DAX alemán un 0,5% y en Estados Unidos, bueno, pues también continúan los recortes. Marta, saludamos a Miguel Momovela. Buenas tardes, XTV. ¿Qué tal? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la sesión? ¿Con qué te quedas? Bueno, lo que seguro que llama la atención a los inversores de bolsa americana son salidas de resultados como la de Cisco, y en mercado europeo, pues bueno, para los que todavía confían en los viejos clásicos, como puede ser la bolsa española en este caso, pues ese pequeño desliz del IBEX, que sigue ahí fallando, buscando los 8.100, los 8.200 la semana anterior, son un poco los highlights de hoy. Bueno, Miguel, bien sabemos que dentro del viejo continente, bueno, si en Europa hay debilidad respecto a Estados Unidos, ya cuando miramos al viejo continente, pues el IBEX 35 siempre es la mayor debilidad. ¿Dónde podemos encontrar algo de fortaleza en estos momentos en el índice para aquellos inversores que tiren o barran más para casa? Bueno, siempre moviéndonos en el entorno de la renta variable española. Desde luego, lo que los más inteligentes han hecho es esquivar un poco la banca, bueno, cualquier compañía con sesgo cíclico, y seguir confiando, pues al igual que en 2020 se hizo, en compañías sobre todo con sesgo tecnológico, biotech, fundamentalmente, farmacia y energías renovables. Es algo que también hacen, por otra parte, los inversores de Estados Unidos, pues bueno, con otros gigantes tecnológicos como Tesla, ¿no? Por ejemplo. Dentro también de la bolsa española estamos viendo últimamente movimientos, ¿no? Relativos a ese sector renovable, pero bueno, al sector energético en general. A pesar de las caídas de Solaria que hemos visto en las últimas sesiones, seguimos pendientes de Naturgy. ¿Qué pasa con lo que pueda suceder con esa OPA del fondo australiano, con un gobierno que parece reticente, ¿no?, por considerarlo activo estratégico? Hoy hemos tenido la recomendación positiva de Goldman, y ahora un poco quizá la pregunta que estamos viendo en el contexto de la bolsa española es si estas compañías del sector energético están ganando mayor peso en el índice con respecto a un sector tradicional pues muy poderoso dentro de la bolsa española como sería el bancario. ¿Cómo ves el sector energético? ¿Cómo ves títulos como Endesa, a quien Goldman le sube la recomendación, o como Naturgy, que estamos pendientes de esa OPA? Bueno, por una parte tendríamos lo que es la proyección de bolsa, la proyección en suelo bursátil. En el caso de Naturgy, es verdad que es un poquito más negativa de lo que veíamos pues hace un par de semanas, pero evidentemente a la espera de que se confirme esa posible OPA, ¿no?, por parte del fondo australiano, pues esto lo único que debería hacer es darle un poquito de fuerza en términos fundamentales a la compañía en el largo plazo, porque de hecho el fondo australiano ha confirmado que en principio no prevé o no tiene intención de hacer grandes cambios estructurales en el seno de la compañía. Y en el caso de Endesa, pues esa valoración positiva evidentemente está bien formulada, porque ahora mismo todo lo que tiene que ver con, sobre todo con gas, con electricidad, está tomando un sesgo quizá más energético, más verde de lo que estábamos acostumbrados a ver. Parece que quedan muy lejos los días en los que se confiaba en compañías más tradicionales, con sesgo de energías más como Repsol, más ligadas al petróleo, y ahora, sin embargo, no. Se está digamos, reconvirtiendo bueno, pues más a carbon free, ¿no? A compañías que apuestan sobre todo por este nuevo sesgo y por este nuevo enfoque. Y Miguel, mirando ya hacia Estados Unidos, introducía Raquel esos resultados, ¿no?, que hemos tenido esta semana. Cisco es uno de los nombres del día. Twitter, me gustaría centrarme en esta red social porque sí que es cierto que bueno, el mercado se ha tomado de una forma muy positiva los resultados presentados, más allá de que las iniciales subidas del 12% hayan ido disminuyendo de alguna forma. No sé si podríamos hablar de Twitter a nivel de red social como el homólogo de la radio en los medios de comunicación. Lo digo porque, bueno, con la llegada de la tele, con la llegada de Internet, parecía que en algún momento la radio iba a perder fuelle dentro de los medios de comunicación, y parecía que Twitter iba a correr la misma suerte dentro de las redes sociales, con la llegada de Instagram, de TikTok, pero sin embargo es como una red social que sigue ahí, que sigue latente, que la gente sigue utilizando, que está descontando el mercado respecto a esta red social, porque entendemos que con las subidas de hoy, de alguna forma, esperan que vaya a más o incluso que consiga esos modelos de suscripción premium para monetizarse de nuevas formas. Sí, quizá hablar de una monetización a través de suscripciones puede ser un poquito pronto para confirmarlo, pero sí que es cierto que cada red social, como bien decís,
tiene, digamos, se le hace una asociación, ¿no? A nivel psicológico. Pues redes como Instagram están más orientadas a compartir imágenes, compartir vídeos. Twitter se ha perfilado como una red en la que se comparten sobre todo noticias de última hora, es decir, ya se consulta Twitter con muchísima más frecuencia que quizá las propias fuentes de esos contenidos y de esas noticias. Y si bien es cierto que hablar de quizá de un nuevo modelo de suscripción en el que ya haya una serie de pagos a realizar, al final digamos que no está todavía en ese estado, no está todavía en ese nivel. Es verdad que es muy utilizada y de momento quizá la monetización o la vía de monetización principal podría continuar siendo la publicidad. Al final no estamos hablando de una compañía tipo Netflix, desde luego, pero sí es verdad que de continuar esto, digamos, en el mismo cauce, pues en un futuro, incluso sin introducir este tipo de método, pues está claro que Twitter seguiría creciendo en términos fundamentales y sobre todo los márgenes de ingreso, los márgenes de beneficio, pues deberían seguir aumentando en la medida que por lo menos hasta ahora lo están haciendo. Quizá no tan rápido como en otros casos, pero desde luego lo están haciendo. Y cambiando ya de tercio, también siguiendo en esos resultados empresariales en Estados Unidos, bueno, más allá de Twitter, teníamos en el lado de consumo Coca-Cola, ¿no? Que al final sí que es cierto que aunque le hayan podido caer los ingresos un 5%, que bueno, en términos de Coca-Cola tampoco son grandes descensos o que las ventas hayan podido caer un 3%, sí que es cierto que de alguna forma estamos viendo que el mercado está apoyando la compañía. Entendemos que es porque al final pues no va a perder cuota de mercado, sigue teniendo los refrescos más famosos del mundo y entendemos también que hay cierto optimismo respecto a la recuperación económica, ¿no? Hablamos de una compañía que ha sido, bueno, se ha visto mermada por ese duro impacto negativo de las restricciones sanitarias. ¿Qué podemos esperar ahora mismo de esta compañía? Bueno, todo el inversor que busque, pues en este caso el value investing o que busque compañías, digamos, con una larga trayectoria en suelo bursátil, una de las primeras en las que piensa, si habla del sector de consumo básico, sin duda es Coca-Cola. Es decir, estamos hablando de una compañía pues, en la que durante mucho tiempo el inversor habitual, el inversor de este tipo de sectores, ha confiado y no es para menos. Es decir, incluso en fases quizá más recesivas en bolsa para compañías de este estilo, Coca-Cola ha seguido teniendo un alto nivel de liquidez y eso, desde luego, se agradece. Es decir, al final la cartera de inversores con la que cuenta es muy extensa, el nivel de ingresos con el que cuenta es relativamente estable, lo cual es una de las cosas, uno de los conceptos que da tranquilidad a la hora de constituir un portfolio, y en el caso de Coca-Cola no es para menos. Es una compañía que cuenta con fundamentales muy sólidos y que incluso en periodos, digamos, ciertamente perjudiciales para sus estados financieros, como puede ser sin ningún tipo de duda el año pasado, han sabido mantenerse pese a las caídas generalizadas que ha habido en los mercados. Pues Miguel Momovela, desde XTB, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de sesión. Hasta el lunes. Gracias a vosotras. Un saludo.